Aquí tengo estas espinacas que ya están limpias y escurridas. Yo estoy usando la cantidad de 227 gramos de espinacas. Y lo que vamos a hacer es ponerlas en un bol con un poquito de agua, más o menos una cantidad así, media tacita de agua. Las vamos a poner. Y he puesto esta cantidad de espinacas porque ellas reducen muchísimo. Ya verán cómo reducen cuando se cocinen. Ahora le vamos a agregar un poquito de sal. Y las vamos a cocer aquí por unos 5 minutos. De vez en cuando las moveremos y les iremos dando la vuelta para que todas se cuezan parejamente. En lo que se hacen nuestras espinacas, vamos a poner en un sartén un cuarto de mantequilla aproximadamente. Y cuando la tengamos derretida, vamos a agregar una cucharada de harina. Y a fuego bajo la vamos a cocinar por 1 minuto y medio o 2 para que nuestra harina quede bien cocida y luego no tengamos sabor a harina en la crema. A continuación agregaremos la leche, que esta tiene que ser caliente. Y lo iremos mezclando todo con movimientos rápidos para que no se nos hagan grumos. Le pondremos un poco de sal, no mucha porque luego vamos a poner aquí queso y ya saben que el queso es salado. Ya en este punto tenemos nuestra salsa lista. La vamos a sacar del fuego y la vamos a reservar. Ya han pasado los 5 minutos que le íbamos a dar a las espinacas y las vamos a colar para retirarle el resto del agua que le ha quedado. A continuación iremos incorporando la espinaca a la crema. Y la iremos mezclando. Y cuando la tengamos toda mezclada, le vamos a poner el queso por encima. Esto lo vamos a hacer a fuego bajo. La vamos a tapar para que el queso se funda. Y la dejaremos por unos 2-3 minutos. Apagaremos el fuego y dejaremos por 1 minuto reposar. Cuando retiremos del fuego, le vamos a agregar por encima unas hojitas de perejil y listo. Y ya tenemos lista esta deliciosa receta en salsa de queso. Espero les haya gustado. Mirar qué delicia. Y no olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.